¿Qué tal, queridos amigos? Estamos iniciando esta entrevista con el ex ministro de Gobierno, ex asambleísta Francisco Jiménez Sánchez, para muchos ya conocido, un personaje sin lugar a dudas. Doctor Francisco Jiménez, estamos iniciando esta entrevista porque hay un momento político inusual que se vive en el país tras el llamado a la muerte cruzada que hizo el presidente Guillermo Lasso. ¿Fue un paso acertado? Iniciamos así la entrevista. ¿Cómo está Raúl? Buenos días. Yo pienso que la decisión que tomó el presidente era una decisión plenamente justificada. Me parece que ya había una situación irreversible entre ejecutivo y legislativo que ameritaba pues la aplicación del artículo 130 de la 148 de la Constitución. Y el presidente pues así lo consideró. La muerte cruzada es algo que siempre estuvo encima del tapete o encima del escritorio del presidente porque no ha sido un ejercicio fácil durante todo este proceso de gobierno y finalmente él terminó tomando esa definición. Cuando yo fui designado ministro de gobierno ya por marzo del 2022, la discusión era básicamente la misma, pero en ese momento se pensó que se podían reconstruir los puentes de entendimiento con los diferentes grupos políticos dentro de la asamblea, en la calle, en diferentes espacios, y así se lo hizo. Y eso le permitió al presidente gobernar un año más con una relativa tranquilidad, pero pues ahora todo fue un poquito más complejo y finalmente pues no se pudo mantener esa relación entre ejecutivo y legislativo y el presidente tuvo que terminar tomando esa decisión que, insisto, es una opción constitucional y que está perfectamente enmarcada en lo que establece nuestra Carta Magna. Ahora, la salida de Francisco Jiménez del Ministerio de Gobierno produjo alguna ruptura de orden personal o político entre Guillermo Lasso y quien está en este momento en la entrevista. Ninguna, ninguna. Yo creo que las personas no son tan importantes como las ideas y los individuos no son tan importantes como los procesos políticos. Yo tengo una buena relación con el presidente a título personal, le tengo estimación, le tengo aprecio, le agradezco que me haya podido permitir servir en el país y particularmente tratar de aportar mi grano de arena para solucionar el conflicto terrible que hubo en el país en junio del 2022. Pero tengo una cierta concepción de cómo deben ser las organizaciones políticas, por ejemplo, de cómo esa organización política tiene que llevarse en su relación con el gobierno, de cómo tienen que ser construido el proceso de políticas públicas para representar a los más desposeídos, a la gente que más lo necesita. Y creo que en función de esas ideas también uno va tomando decisiones políticas, ¿no? No es un tema absolutamente ni personal, ni de animadversiones, ni nada. Lo que sucede es que a veces muchas cosas se confunden, porque en la política, pues como todo el mundo se apasiona, a veces exageradamente, no está mal tener pasión, pero cuando la pasión se convierte en fanatismo y cuando se convierte también una cuestión obcecada que intenta plasmar a las bravas una idea, entonces ya no es pasión, sino que es enfermedad. Y yo siempre he tratado de que mis emociones vayan encausadas hacia las mejores decisiones en las gestiones públicas que me ha tocado desempeñar. En Creo han habido imposiciones durante el tiempo de gobierno de Guillermo Lasso. Yo creo que Creo nunca supo convertirse o no logró trascender de una maquinaria para llevar a un presidente al poder, lo cual logró bajo el mandato de César Monge, hacia convertirse verdaderamente en un partido político con estructuras, con escuelas de capacitación, con una actividad permanente, con una relación permanente con las bases, con una interrelación desde el más chiquito y más humilde de sus representantes a nivel de las bases hasta el más conspicuo representante del movimiento en los estamentos de gobierno. Mientras yo estuve de ministro, siempre procuré incluir a la mayor cantidad de personas del movimiento y de la agrupación en la acción de gobierno, porque me parecía que era así como lográbamos fortalecernos. Eso pues ha tenido sus bemoles y sus cambios ahora que yo ya no estoy. Está bien, al fin y al cabo, como yo siempre digo, en materia de acción de gobierno, la última palabra la tiene el presidente, pero en materia de acción del partido, eso tiene que ser, digamos que dividido entre una serie de actores y dirigentes. Y cuando eso no se logra de una forma coherente y además cohesionada, la organización sufre, el gobierno se debilita, la gobernabilidad se perjudica. Ahora, don Francisco Jiménez, siempre existe este interrogante entre la gente. Con el pasar del tiempo se develó de que Rafael Correa y Guillermo Lasso tuvieron diálogos previo a las elecciones. Fue lo que se develó. Este diálogo también incluyó que Creo solo alcance 12 asambleístas, porque algo inconcebible.
Un grupo político que pone presidente, pero solo pone 12 asambleístas. ¿Cómo entender esto? ¿O se eligieron mal a los candidatos? Yo creo que el diálogo entre los actores que hacen la política no está mal, solo que debe ser un diálogo con cartas sobre la mesa, jamás para conspirar o cosas extrañas ahí, de tomar decisiones taimadas o peor aún hacerle mal a un país. Eso jamás ha habido. De parte del movimiento, de parte del presidente, no es que porque ahora yo estoy afuera tengo que decir, no, que se hizo mal esto, hizo mal lo acá, de ninguna manera. Eso jamás hubo. Simplemente fueron los resultados de las elecciones. La primera vuelta del 2021 no fue una primera vuelta buena, no fue una votación buena, se sacó 19%. Eh, Otros candidatos pues estuvieron ahí muy cerca de sacar una votación similar y lograron una representación importante en diferentes espacios. El movimiento Creo apenas sacó 12 representantes. Y de allí, pues las cosas se pudieron recomponer en segunda vuelta. Si hubiera sido la elección de diputados, de asambleístas en segunda vuelta, pues otro hubiera sido el cantar. Pero no es así. Ese no es nuestro sistema político. Y sucedió lo que sucedió y obviamente el movimiento quedó con una representación debilitada en un escenario muy complicado y con un movimiento UNES que tenía 48 asambleístas y pues que desde el primer momento se plantó como oposición del gobierno pese a todo lo que se puede decir y a la posibilidad del acuerdo que estuvo sobre el tapete. Yo creo que eso marcó un poco la hoja de ruta de lo que sucedió después y pese a los diferentes intentos que se llevaron a cabo para que las cosas puedan convalecer un poco, pues no terminaron de componerse y finalmente el presidente termina dictando la muerte cruzada. Pero aquí no hubo ni trama conspirativa, ni acuerdos debajo de la mesa, ni cuestiones extrañas que hayan inducido al presidente a que en un sentido u en otro. Don Francisco Jiménez Sánchez, usted acepta en sus palabras estar fuera de Creo. ¿Por qué se va? Yo me voy porque el partido o la organización política en su forma de funcionar, en su manera de actuar, en sus criterios para decidir, no me representa. No me siento representada por ella. Creo que las decisiones en lo que se está convirtiendo la organización, eh, la forma en que está buscando salir adelante no es algo que a mí me deja ni cómodo ni me representa. Y yo prefiero irme a una organización que recién se haga o en una organización más pequeña que efectivamente tome sus decisiones, lleve a cabo sus actuaciones, establezca sus hojas de ruta en función de los criterios que yo considero debe tener un partido verdaderamente partido político. ¿Por qué o por quiénes esos problemas en Creo? ¿Tiene nombres? Siempre tienen nombres, porque las organizaciones siempre se les pone cara y color y sabor y voz. Pero qué bien, no vienen al caso las puntualizaciones. A mí no me gusta salir tirando la puerta. Me gusta decir por qué me voy, con altura, con respeto y con claridad. Eso sí, porque a la gente hay que mirarla de frente y estar bien parado cuando uno sobre todo toma decisiones difíciles. Entonces a mí me gusta decir conceptualmente por qué me voy. Pero mi problema no es con las personas, yo no tengo tengo relaciones personales buenas con todos ellos, empezando por el presidente de la República, y deseo que les vaya bien. Y creo que es importante para el Ecuador que les vaya bien y que tengan una buena participación. Ahora, hay que estar también a la altura de las circunstancias y tomar decisiones en función de lo que exigen los 18 millones de ecuatorianos. Acción, agrupación nueva, idea de quién, estructurada por quién, ¿desde cuándo? Bueno, es una idea que venía tomando forma entre varias personas, algunos miembros de Creo, ex miembros de Creo. Estaba Osvaldo Coronel ahí, por ejemplo, que fue probablemente de los mejores gobernadores que ha tenido la provincia y si no, que tenía en ese momento el país, gobernador de Cotopaxi. Está Max Giraldo, que ha sido el representante también del movimiento en la provincia de Orellana. Está Inés Arroyo, que es una extraordinaria profesional. Están algunas personas allí que han venido laborando, algunos vinculados con el gobierno, otros vinculados al partido, pero todos gente muy competente y sobre todo gente con criterio, ¿no? Con ellos hemos venido trabajando algunos pilares, como por ejemplo los 7 principios del movimiento Acción, eh, un, eh, la concepción que tenemos de la economía, la concepción que tenemos de la talla del Estado y de cómo debe intervenir el Estado, la concepción que tenemos de la seguridad, la concepción que tenemos de evitar cualquier tipo de discriminación hacia la gente, la concepción que tenemos del rol femenino dentro de la sociedad y dentro de la política, la concepción que tenemos en lo que tiene que ver con el medio ambiente y las fuentes de agua del país. Entonces, son cosas que hemos venido discutiendo, que forman parte hoy de nuestro acervo y que nos permiten ir hacia adelante. Y es en función de esos criterios que hemos venido impulsando nuestra actividad
desarrollando nuestra acción y que hoy por hoy pues, nos permite ser una agrupación. Al no tener una legalidad de orden político ante el Consejo Nacional Electoral, Acción apoyará a algún grupo político durante estas elecciones. Estamos viéndolo, estamos analizándolo, vamos a ver qué es lo que dice nuestra gente, tanto el comité ejecutivo como las bases de la organización, y en función de eso estaremos tomando definiciones en los próximos días. No es nuestra prioridad ni tampoco nuestra obsesión participar en esta coyuntura. Creemos que lo más importante es la construcción de una agenda de unidad que le permita al país tener un poco más de certezas sobre el incierto escenario político que estamos viviendo ahora, pero es algo que tomaremos definiciones en los próximos días y seguramente lo estaremos comunicando. ¿Francisco Jiménez aspira a alguna candidatura en estas elecciones? Mire, yo le digo algo, si es que es posible construir una agenda de unidad alrededor de un nombre o varios nombres, no importa, que permitan darle certezas a las preocupaciones que tiene el país ahora y a representar una tendencia, pues yo no descarto la participación. Sin embargo, debo decir que no es nuestra prioridad. Nuestra prioridad es la fortaleza de la organización, porque creemos que en estos momentos eso es lo que requiere el país. Organizaciones políticas serias, con principios claros, con hoja de ruta definida y sobre todo con un criterio de representación de 18 millones de ecuatorianos. Si es que las circunstancias confluyen para que eso se pueda armar ahora en esta coyuntura, qué bien. Si es que no confluyen, pues tampoco es grave porque nosotros vamos a trabajar para el futuro, para el presente también, pero sobre todo para el futuro. ¿Acción tiene estructura local, provincial o nacional? Tiene representación nacional, tiene estructura nacional. Nosotros tenemos presencia en Imbabura, tenemos presencia en Cotopaxi, tenemos presencia en Los Ríos, tenemos presencia en El Oro, tenemos presencia en Orellana, tenemos presencia en Pastaza, tenemos presencia en algunos sectores, en Chimborazo también. Tenemos presencia en al menos 7, 8 provincias. Obviamente estamos organizados con un buró, con un comité ejecutivo pues en función de eso vamos a seguir avanzando. Como le digo, nosotros queremos hacer las cosas bien. Tenemos nuestros principios definidos, gente muy capaz, muy comprometida y muy competente respecto del país. Y pues ahora lo que hay que hacer es trabajar y buscar la manera de desarrollar estas acciones para presente y para futuro. Francisco Jiménez, aspirante a la presidencia de la República quizás en el 2025, y Acción sería una plataforma o Acción tendría otra opción para la presidencia. Vamos a ver, creo que las variables siguen siendo las mismas. La prioridad tiene que ser la de establecer un gran acuerdo de unidad, confluir con otras fuerzas políticas de centro, inclusive de centro izquierda también, no hay que descartar centro derecha, porque nosotros no somos fanáticos, somos razonables y nuestros principios están perfectamente definidos. Y vamos a ver cómo se le va dando forma a ese tablero. Creemos que el ensayo de ahora va a ser importante respecto de las luces que arroje de cara al futuro, pero sobre todo creemos que el país necesita respuestas que se puedan estructurar ahora, en este momento, sobre todo en materia de seguridad, sobre todo en materia de salud, de obra pública, de reactivación de la economía, de servicios públicos, pero sobre todo necesita respuestas que puedan ser bien trabajadas para el futuro y a la vuelta de poco tiempo volveremos a estar en elecciones. Para finalizar, para algunos medios hemos podido percibir que aparece la imagen de Guillermo Lasso. Ciudadanos lo dicen en redes sociales, Lasso a la reelección. Pero sería un buen momento. Es lo coherente, me parece. Creo que uno vive y muere con sus ideas y creo que los procesos es importante concluirlos. Este es un ejercicio que se truncó por la fuerza de las circunstancias, pero que tiene una segunda parte, es decir, una continuación en lo que va a venir ahora. Me parece que no es descartable lo que eventualmente decidiría el presidente de lanzarse, ni siquiera es a la reelección, sino a la continuación de su mandato, si es que el pueblo ecuatoriano así lo determina. Y frente al fraccionamiento que existe de partidos políticos, pues probablemente pueda ser tal vez una buena idea, pero al final del día son los 18 millones de ecuatorianos los que decidirán. Lasso cometió algún error que permitió esta muerte cruzada. Mire, la política es un conjunto de aciertos y de errores. Toda obra humana es perfectible. El punto no es que haya aciertos y que haya errores, porque al final del día siempre va a haber. El punto es que más sean los aciertos que los errores, porque eso es lo que termina juzgando el pueblo.
Eso es lo que termina juzgando un conglomerado político, en este caso el pueblo ecuatoriano. Que si hay más aciertos o desaciertos, eso lo dirán los 18 millones. Que si la relación con el Ejecutivo y Legislativo no fue la mejor, y quién tiene la razón dentro de esta relación, pues eso lo dirán los 18 millones de ecuatorianos. Yo creo que aquí hay fuerzas políticas que están claramente definidas en el espectro político del país. Lo mejor que le puede pasar al Ecuador es que esas fuerzas políticas estén definidas, que esas organizaciones políticas sean consistentes, que esos representantes sean fieles representantes justamente de esas fuerzas políticas y que sean coherentes con lo que están, de lo que están al frente, respecto de lo que están al frente. A veces sucede, a veces no. Yo por eso siempre he dicho que la mejor política es la verdad y la mejor negociación es la que pone las cartas sobre la mesa. A veces eso supone críticas, disgustos e incomprensiones, pero en el mediano y largo plazo termina siendo lo mejor. Y yo creo que hoy por hoy, pues, el pueblo ecuatoriano es el que tiene, como corresponde dentro de la Constitución, la sartén por el mango, decidirá en última instancia quién se queda y quién se va, y lo que esperamos es que sea capaz la clase política de presentarle un tablero cohesionado al pueblo ecuatoriano para que ellos puedan decidir con claridad respecto de por qué opción se decantan y que independientemente de lo que pase, quien resulte electo sea capaz de solucionar, por ejemplo, los problemas más graves que tiene el país, empezando por la seguridad. Francisco Jiménez, un político que habla de que el ejercicio de la misma, de la política, valga la redundancia, incluye aciertos y errores, pero que se debe hablar con la verdad, y la verdad es que se va con acción. Muchas gracias, don Francisco Jiménez. Un gusto entrevistarle nuevamente, maestro. Gracias a usted, Raúl, y siempre un gusto también poder compartir esta tertulia. Perfecto. Gracias siempre por estar en sintonía de YAP TV Radio. Últimos cupos de inglés vía online en los niveles básicos. Pre-A1, A11, A12, A2. Solo pagas $30 por el trimestre. Te damos el libro digital gratis. Escribe hoy al 0985 17 91 87. Por un Ecuador bilingüe. Matricúlate ya en clases de inglés.